Buen día, buen día, buenos días, mi Señor. Buenos días, Padre, Hijo, precioso Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, bienvenido aquí a este lugar. Bienvenidos seamos todos a este precioso estudio de la preciosa palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio que usted me da, Señor. Un día más de poder estar aquí, Señor, de poder compartir, estudiar, Señor, la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Aquí estoy. Renuévame con esa preciosa melodía. Pon en mí tu voluntad. Ponga en mí, Señor, su voluntad, su corazón. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita todo lo que hay en mí, Señor. Sobre todo más en esta hora, Señor. Con esta disposición para venir a hablar de su palabra, aprender, Señor. Necesito que usted me renueve. Que usted quite todo aquello que no le agrada en mí, en mi corazón, en mi boca, Señor, en mi mente. Quite, limpie, Señor, todo aquello, para que solo sea el precioso Espíritu Santo de Dios el que pueda obrar en mí. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame. Ponga en mí su corazón. Ponga en mí su corazón. Lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Todo, Señor. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Todo. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Padre, bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido a todos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por darle like a estos videos. Gracias, Señor. Gracias. El video de ayer fue de que ya terminamos el capítulo 16 del libro de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Entonces hoy quiero hacer como un breve resumen de lo que trató el libro, de algo del Antiguo Testamento, que pues el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. El Nuevo Testamento, 27 libros. Pero dentro de esos 27 libros, 21 son cartas. Son cartas que se les escribieron a las iglesias. Y las iglesias, valga decir esto, las iglesias en ese momento no eran edificios, ¿ve? Ni eran lugares propios en sí de las iglesias, sino que se reunían en casas, ¿ve? Entonces, como la iglesia del Señor Jesucristo se levantó, sigue con judíos y con base en judíos, porque realmente los apóstoles del Señor eran judíos, y el Señor mismo, lógico, nació, de ahí era que venía la simiente y de ahí era la promesa del pueblo judío, ¿ve? Y así se cumple la promesa, de allí es de donde se levanta, porque ese es el pueblo de Dios, ¿ve? El pueblo cual el Señor le da la promesa.
y de ahí el levantado de ese linaje. Entonces, de ahí de donde sale la iglesia del Señor Jesucristo entre los mismos judíos, pero se congregan en casas. Ellos se congregan en casa. Entonces, Pablo, como nacen dentro de los mismos judíos y los paganos, la iglesia del Señor Jesucristo nace de judíos y paganos, ¿ve? Judíos y gentiles, ¿ve? Que es lo mismo pagano. ¿Qué significa ser pagano? Ser gentil. Que sirven a muchos dioses, que siguen muchos dioses, que siguen muchas cosas que no son verdaderamente de Dios. Entonces, eso fue lo que vino a unir al Señor Jesucristo. Que se acabaran ese tipo de divisiones, ese tipo de situaciones. Mas, sin embargo, no se han acabado, aún en la actualidad. ¿Ve? Pero cuando todos nos encontramos en el Señor, sabemos que somos una sola iglesia. Entonces, estas cartas están dirigidas a esta iglesia porque como ellos nacen de eso, hay paganismo, hay judaísmo, bueno, hay todo este tipo de cosas que creen en unos creían en muchos dioses, en muchas cosas, y en los judíos en este solo Dios, pero que tenían un chip por costumbre, que era por obras. Y a la hora de la verdad, todos están creyendo que es por obras, ¿ve? Ahora viene esta nueva doctrina, lo que vino a unir al Señor Jesucristo, que no es por obra, sino de eso trata las cartas. Y de eso trata las exhortaciones que hace el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol Pablo y todas estas cartas. No todas, de todas maneras, todas las 21 no son escritas por el apóstol. La carta a los hebreos, por ejemplo, no se sabe quién la escribió, ¿ve? Y es para todos, y todo es realmente porque hasta en la actualidad todos recibimos esta palabra para nosotros ahora. ¿Veis? Fue escrita hace muchísimos siglos atrás. Mas, sin embargo, como surgen todas estas cosas, entonces por eso es que el apóstol escribe todas estas exhortaciones, porque estas cartas son, además de exhortaciones, además también es cómo deben vivir, da un plan cómo se debe vivir en Cristo ahora. Y que es por la fe y no debe haber este tipo de divisiones porque es un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, el Señor Jesucristo es la cabeza, que todos son, como Él emplea analogías, todas las cartas están dirigidas, es así, a las diferentes iglesias, a las diferentes regiones donde están las iglesias de cristianos, las iglesias del Señor Jesucristo, para exhortar sobre que ya hay que dejar tanto, que se vistan así, que no se vistan así, que coman esto, que no coman esto, que lo importante es que estemos cimentados en el Señor Jesucristo. Y que no nos dejemos desviar por cosas triviales. A eso se dirige el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Voy a leer algo que aquí me llamó bastante también la atención en una de las Biblias. Y es una partecita acá, es cuando dice, esas cartas abordan temas importantes acerca de la obra redentora de Cristo. ¿Ven? O sea, primero el apóstol hace esa salvedad. O sea, de la obra redentora de Cristo, de cómo el ser humano es justificado por Dios, del lugar que el pueblo de Israel ocupa en el plan redentor de Dios. ¿Ve? El lugar que el pueblo de Israel ocupa del plan redentor de Dios. De la función de la ley de Moisés en la vida de los cristianos y de la conducta de los seguidores de Jesús en la comunidad cristiana que es la iglesia. O sea, que habla hasta de Moisés, que nada de eso es, eso lo vimos aquí en Romanos, en los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Y es que cuando él hace énfasis en que, ¿por qué fue justificado Moisés? Que cuando él fue justificado por su fe, aún ni siquiera la ley había sido dada, ¿ve? Entonces que es por fe, desde siempre es por fe que somos justificados, no por la ley ni por las obras, ¿ve? Y que entonces da también, se dirige a todos los cristianos para que, cuál es la conducta que debemos seguir todos los seguidores del Señor Jesucristo. A eso está, la carta más que todo nos está dirigiendo y nos está hablando es con respecto a eso. Y voy a leer este breve resumen. Ahora,
Cuando Pablo redactó la epístola a los romanos, la más extensa de todas las suyas, de todas las suyas, porque no todas son 21 y no todas las 21 son de Pablo, ¿ves? Aún no se le había presentado la ocasión de visitar a los creyentes residentes en Roma. O sea, todavía el apóstol no había podido ir a Roma, ¿ves? Porque también finaliza la carta a los romanos con que él quiere ir a Roma. Que se le da la oportunidad que va a ir a España, pero que de ahí él va a ir a Roma. ¿Ven? Pero ahora, al considerar a España como campo de su labor misionera, ve la oportunidad de realizar la anhelada visita a Roma. En esas circunstancias, el apóstol pareció entender que su presencia allí contribuiría a superar algunas tensiones que se estaban presentando en la iglesia. Peligro de división a causa de rivalidades entre los creyentes de distinta procedencia, unos del judaísmo y otros del paganismo. ¿Ve? O sea, importante por qué se escriben, por qué Pablo escribe las cartas. ¿Ve? ¿Por qué lo dirige realmente el Espíritu de Dios a escribir? Porque se estaba presentando rivalidad y podía darse divisiones a causa de cómo ellos venían, ¿ves? Y que ya nada de eso debía importar. Continúo. Romanos fue escrita probablemente alrededor del año 55, durante una permanencia de Pablo en la ciudad de Corinto, tanto por su contenido como por sus características literarias. Se aproxima la epístola enviada a la iglesia de Galacia. Las dos pertenecen a la misma época y revelan similares intereses doctrinales, lo que no se sabe cuál de ellas fue editada primero. O sea, si la de los Gálatas o la de los romanos, ¿ves? Hay muchas cosas que no se pueden, y no lo sabemos, ¿ves? Pero lo importante es que están allí, fueron escritas para todos los tiempos, para nosotros, ¿ves? Para ellos en ese tiempo y también para nosotros ahora. Y continúa. Lo que no se sabe cuál de ellas fue redactada primero. Como quiera que sea, ambos escritos deben considerarse desde una perspectiva común, puesto que en definitiva se trata de la transmisión de un mismo mensaje que incluye idénticos conceptos fundamentales: el dominio del pecado sobre todos los seres humanos y la capacidad de la incapacidad de la ley de Moisés para salvar el pecado. O sea, el dominio del pecado sobre todos los seres humanos y la incapacidad de la ley de Moisés para salvar del pecado. Todas están dirigidas a eso. Y la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. 3 puntos. La humanidad está realmente dominada por el pecado, la incapacidad de la ley para salvar el pecado y la gracia de Dios para salvarnos. La gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. La justificación por la fe. La justificación por la fe y los frutos del Espíritu Santo. Estos temas teológicamente densos los expone Pablo de un modo ameno y hace fácil su lectura al introducir variados recursos estilísticos, diálogos, preguntas y respuestas, citas del Antiguo Testamento y alegorias. En cuanto a la estructura literaria, esta epístola se divide en dos partes principales. La primera es propiamente doctrinal, o sea, la de los romanos, porque estoy haciendo un pequeño resumen de la epístola a los romanos, ¿ves? Entonces, que esta contiene dos partes principales. La primera es propiamente doctrinal, doctrina, ¿ves? Y la segunda, exhortación. Contiene además una introducción rica en conceptos teológicos. ¿Ve lo que es? Doctrinal, que es algo que se debe seguir, que ya es hecho, que ya está dado. Esa es una doctrina, ¿ve? Que está comprobado.
Ellos ya, él está hablando de lo que es la gracia de Dios, de la obra del Señor Jesucristo, de lo que es el Señor Jesucristo. Esa es la doctrina. Él quiere centrarnos y centrar a la iglesia de ese tiempo, la doctrina. Que se dejen de tanto ya discutir y polemizar sobre conceptos de hombre, sobre lo que dije al comienzo, vestir así, comer esto, comer el otro, no, esto no. O sea, ya la doctrina es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, la primera parte se centra en la parte doctrinal. Y la segunda, voy a repetir, y la segunda es de exhortación. Si siguieran los videos, van a ver que sí, él hace exhortación y exhortación y exhortación sobre todas esas cosas que están causando y que quieren venir a causar división en la iglesia a los romanos. ¿Ve? Toda la iglesia que se encuentra en Roma en ese momento. Entonces él entra a exhortar a todos los hermanos, y igual exhortación para nosotros en este tiempo y en todos los tiempos, porque todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. No pasará. Entonces, aquí si cualquier cosa, dejen su comentario, si algo más quieren aportar sobre lo que es la carta a los romanos. Hay mucho por decir, mucho realmente por hablar sobre la carta a los romanos, pero quise ser un poco general, un poco de condensa, porque de todas maneras el tiempo y todo lo demás. Entonces, si hay algo, le agradezco, coloquen ahí en los comentarios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y como dice aquí ahorita el salmista, hoy me quiero refugiar en tu paz, Señor, en tu paz. Que todos podamos refugiarnos en su paz, amado Padre Celestial. Gracias por este día, Señor. Gracias por nuestros alimentos, por nuestra vivienda. Gracias, Señor, porque usted pone el querer y el hacer. Usted está en autoridad de todas las cosas, Señor, de todo, Señor. En el nombre de Jesús, continúe siendo, Señor. Abra el camino para todos, aquello que necesitamos, Señor, aquello que necesitamos definir, aquello que necesitamos escoger, aquello que necesitamos, Señor, tomar decisiones, Señor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos en usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.